En este ejercicio de cinética química nos piden explicar en qué consiste la aproximación al estado estacionario y emplearla para calcular la ecuación de velocidad de una reacción cuyo mecanismo se indica aquí. Lo primero vamos a dibujar, vamos a escribir el mecanismo de esta reacción que transcurre en dos etapas, 2A para dar X reversible y X para dar Z, lo vamos a escribir por separado. Vamos a poner primero la primera etapa que es 2A que genera X, el intermedio X, a través de una reacción directa con constante de velocidad K1 y una reacción inversa de constante de velocidad K-1 que falta por dibujar aquí, constante K-1. Después tenemos una segunda etapa en la que el intermedio X a través de la constante cinética K2 genera el producto final Z. Estas son las dos etapas del mecanismo, de manera que si la sumamos, si sumamos ambas etapas, obtendríamos la reacción global. La reacción global va a ser la suma de ambas etapas, 2DA para dar Z, ya que X con X se va. Esto que acabo de obtener es la reacción global. Esta reacción global tiene un mecanismo complejo en dos pasos. 2DA da X y X da Z. Bien, ¿para qué sirve la aproximación al estado estacionario? Pues nos va a permitir determinar la ecuación cinética de esta reacción. Es decir, nos va a permitir llegar a una expresión de tipo V igual, velocidad de reacción igual a constante cinética, por concentración del reactivo elevado a un orden, por ejemplo, n. Obtendremos el orden n y también la expresión para la constante cinética k. ¿En qué se basa o cómo se lleva a cabo la aproximación al estado estacionario? Bien, primero nos fijamos en la ecuación de velocidad, nos fijamos en la ecuación de la reacción global y escribimos la velocidad de esta reacción para el reactivo o producto. Vamos a escribirla, por ejemplo, para el producto. La velocidad de la reacción será la variación del producto Z, de la concentración del producto Z en el tiempo. Positiva, ya que es un producto de reacción y su cantidad va incrementándose según el tiempo transcurre. Y ahora, utilizando el mecanismo, vamos a ver cómo varía Z en el tiempo. Y la variación de Z viene dada por la segunda reacción del mecanismo, es decir, Z se forma a partir de la descomposición de X. ¿A qué velocidad se forma Z? Pues constante de velocidad K2 por concentración de X, ya que es una reacción elemental, puesto que el mecanismo se compone de reacciones elementales, el orden de reacción será 1, igual que el coeficiente estequiométrico de X. Bien, X es un intermedio de reacción, puesto que se forma en la primera etapa y se descompone en la segunda. Así que tenemos que eliminar X de la ecuación de velocidad y para ello aplicamos la aproximación al estado estacionario. ¿Qué nos dice la aproximación al estado estacionario? Pues dice que la variación en el tiempo de un intermedio, como por ejemplo X, variación de la concentración de X en el tiempo, es cero. Esto significa, se puede también ver de otra forma, como que la concentración de ese intermedio X se mantiene en el tiempo constante. Esta es la aproximación al estado estacionario. No siempre se cumple. Hay veces que el intermedio X se acumula en el medio de reacción y en el tiempo varía su concentración de forma importante. Pero si la concentración de X no cambia apenas en el tiempo, es decir, según se va formando a través de la primera reacción, se vuelve a descomponer o bien a través de la inversa o a través de la segunda, esta aproximación sería aplicable. Y suponiendo que la aproximación sea aplicable, pues la variación de X en el tiempo, que es igual a 0, será igual a, vamos viendo con qué velocidad X se forma y se descompone. Por ejemplo, la primera etapa de del mecanismo forma X a una velocidad que es constante cinética, caso 1, por concentración del reactivo A elevado al cuadrado, por concentración de A al cuadrado. Es una reacción elemental, por tanto, el orden coincide con el coeficiente. Pero esa primera
reacción del mecanismo descompone X a través de la reacción inversa. ¿A qué velocidad? Constante de la reacción inversa, que es K-1, por concentración de X. Bien, además, la segunda etapa del mecanismo descompone también X. ¿A qué velocidad? Pues menos, porque descompone ese intermedio constante K2 por concentración del reactivo, que es X. A esta velocidad se va formando X y descomponiéndose. La variación neta de X en el tiempo es nula, que es la aproximación al estado estacionario. Por tanto, tenemos estos términos igualados a cero y podemos despejar X. Vamos a pasar todo esto, lo vamos a pasar a este lado de la igualdad y va a pasar con signo negativo. Y vamos a despejar la X. Lo pasamos todo a ese lado y despejamos X. X, la concentración de X va a ser igual a... Nos va a quedar en el numerador el K1 por A cuadrado, K1 por A al cuadrado, y en el denominador nos va a quedar K-1 más K2. Al pasar a este lado pasa positivo y por tanto nos queda con signo positivo K-1 más K2. Esto nos da la concentración del intermedio, que ahora sustituimos en la ecuación de velocidad, y por tanto ya obtenemos la velocidad en función de reactivos y no de intermedios, es decir, nos va a quedar en función del reactivo A. La velocidad, sustituyendo la X por su valor, el valor obtenido a través de la aproximación al estado estacionario, es igual a K2 por, sustituyo la X por su valor y nos da K2 por K1 por A al cuadrado partido de K-1 más K2. Si este conjunto de constantes que tenemos aquí las llamamos K a todas ellas, nos quedará K por A elevado al cuadrado. Por tanto, la aproximación al estado estacionario nos va a indicar que la velocidad de la reacción es igual a una constante cinética K, que es K2 por K1 partido de K-1 más K2 por A elevado al cuadrado. Y bueno, esto es lo que nos pedía el problema. Indicar en qué consiste la aproximación al estado estacionario. Nos permite calcular la ecuación de velocidad de una reacción conocido su mecanismo. No se requiere saber qué etapa es la lenta. Es válida la aproximación tanto si la etapa lenta es la primera como la segunda. Se puede de hecho simplificar la velocidad en función de qué etapa sea lenta. Si nos dicen que la etapa lenta es la segunda, podemos simplificar la ecuación cinética considerando que K2 es mucho más pequeño que K1 y K-1 y por tanto podríamos eliminar el K2 de este denominador, despreciarlo. Y la ecuación de velocidad su constante se reduciría a K2 por K1 partido de K-1. O incluso podemos simplificarla si la primera etapa es la lenta, en cuyo caso simplificaríamos la K-1 considerándola más pequeña que K2. Esta aproximación al estado estacionario, para aplicarla, lo que hacemos es considerar que la variación de los intermedios en el tiempo es muy pequeña, o cero, es decir, el intermedio mantiene su concentración constante en el tiempo. Hallamos la variación de la concentración del intermedio en el tiempo en este mecanismo y despejamos la concentración del intermedio llevándola a la ecuación de velocidad y así obtenemos la velocidad de esa reacción 2A para dar Z.